Existe un error tan común, tan extendido y tan profundamente arraigado en el imaginario colectivo que millones de personas lo repiten sin cuestionarlo jamás. Un malentendido lingüístico que ha confundido a estudiantes, profesores e incluso a hablantes nativos durante generaciones enteras. Una ilusión histórica tan convincente que parece verdad absoluta hasta que examinas la evidencia científica real. Y lo más perturbador de todo esto es que este error fundamental cambia completamente tu forma de entender no solo el español, sino toda la historia de cómo los idiomas evolucionan, se transforman y se influencian mutuamente. Hoy te voy a revelar por qué creer que el español y el árabe son idiomas parecidos o relacionados es uno de los errores más grandes que puedes cometer en lingüística. Y te garantizo que cuando termines de escuchar esta explicación, nunca volverás a ver estos dos idiomas de la misma manera, porque lo que estás a punto de descubrir destruirá completamente una creencia que probablemente has tenido toda tu vida. El origen de este malentendido masivo comienza con un dato histórico real que casi todos conocen, pero que muy pocos interpretan correctamente. El idioma español contiene más de 4.000 palabras de origen árabe, un legado lingüístico directo de los casi 800 años de presencia musulmana en la península ibérica, durante el período conocido como Al-Ándalus. Cuando escuchas este número impresionante, 4.000 palabras, tu cerebro automáticamente hace una conexión lógica que parece perfectamente razonable. Si el español tiene tantas palabras árabes, entonces estos dos idiomas deben estar relacionados, deben ser similares, deben compartir algo fundamental en su estructura. Es una conclusión que parece obvia, natural, inevitable, pero es completamente, absolutamente, científicamente incorrecta. Y aquí está el primer concepto crítico que necesitas entender para desmontar este error. En lingüística existe una diferencia abismal, fundamental, irreconciliable entre préstamos léxicos y parentesco lingüístico. Los préstamos léxicos son palabras que un idioma toma prestadas de otro debido a contacto cultural, comercio, conquista o intercambio científico. Son como invitados temporales que se quedaron permanentemente en la casa de otro idioma. El parentesco lingüístico, en cambio, es descendencia genética compartida. Es provenir del mismo ancestro común. Es tener la misma estructura profunda codificada en el ADN gramatical del idioma. Y el español y el árabe no comparten absolutamente nada de esto. Para entender por qué estos dos idiomas son fundamentalmente diferentes a nivel estructural, necesitas conocer algo que raramente se explica fuera de cursos universitarios especializados en lingüística histórica: las familias lingüísticas. Todos los idiomas del mundo pueden ser clasificados en grandes familias, que representan grupos de lenguas que descienden de un ancestro común antiguo. De la misma manera que todos los mamíferos descienden de ancestros mamíferos comunes, pero se han diversificado en especies radicalmente diferentes. El español pertenece a una familia lingüística llamada indoeuropea, específicamente a la rama de lenguas romances, y desciende directa y linealmente del latín vulgar que hablaban los soldados, comerciantes y colonos romanos que conquistaron la península ibérica hace más de 2000 años. Cada regla gramatical del español, cada patrón de conjugación verbal, cada estructura sintáctica, cada sistema de concordancia entre sustantivos y adjetivos, todo proviene del latín. Es el ADN lingüístico del español, inmutable, permanente, definidor. El árabe, por otro lado, pertenece a una familia lingüística completamente diferente llamada afroasiática, específicamente a la rama de lenguas semíticas, y está genéticamente emparentado con el hebreo, el arameo, el amárico y otras lenguas del Medio Oriente y el norte de África. Su estructura gramatical, su sistema de raíces consonánticas, su lógica interna, todo proviene de un ancestro común completamente diferente que no tiene absolutamente ninguna relación con el latín ni con las lenguas indoeuropeas. Imagina por un momento que estás comparando dos animales, un lobo y un camello. Ambos caminan sobre 4 patas, ambos tienen pelo, ambos son mamíferos,
Ambos pueden vivir en entornos hostiles. Si usaras la misma lógica que la gente usa para comparar español y árabe, podrías concluir que los lobos y los camellos son animales similares o relacionados porque comparten algunas características superficiales. Pero cualquier biólogo te diría que estás cometiendo un error fundamental, porque estás confundiendo similitudes superficiales con parentesco evolutivo real. Los lobos pertenecen al orden carnívora y los camellos al orden Artiodactyla. Tienen historias evolutivas completamente diferentes, anatomías internas radicalmente distintas, comportamientos que no tienen nada que ver entre sí. La misma lógica se aplica exactamente a los idiomas. El hecho de que el español tenga miles de palabras árabes no significa que estos idiomas sean similares en ningún sentido estructural profundo, de la misma manera que el hecho de que un lobo y un camello ambos caminen no los hace animales relacionados. Es una similitud superficial que no refleja la realidad biológica profunda, y en lingüística es una similitud léxica que no refleja la realidad gramatical profunda. Ahora bien, para entender cómo llegamos a esta situación donde el español incorporó tantas palabras árabes sin cambiar su estructura fundamental, necesitas comprender exactamente qué sucedió durante esos casi 800 años de Al-Ándalus. En el año 711 de nuestra era, fuerzas militares musulmanas del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de la península ibérica, un territorio que en ese momento estaba habitado por poblaciones que hablaban variedades del latín vulgar que eventualmente evolucionarían hacia el español, el portugués, el catalán y el gallego. Durante los siglos siguientes, estas poblaciones cristianas de habla latina vivieron lado a lado, a veces en conflicto y a veces en cooperación, con poblaciones musulmanas de habla árabe. Este contacto prolongado e intenso produjo un intercambio cultural extraordinario en matemáticas, astronomía, medicina, agricultura, arquitectura, filosofía y literatura. Y con ese intercambio cultural vinieron inevitablemente préstamos lingüísticos. Cada vez que los hablantes de latín vulgar aprendían una nueva tecnología, descubrían un nuevo producto, adoptaban una nueva práctica administrativa o incorporaban un nuevo concepto científico proveniente de la cultura árabe, tomaban prestada también la palabra árabe que designaba esa cosa nueva. Es por eso que el español tiene palabras como alcalde, que viene del árabe al-Qadi, que significa el juez. Tiene azúcar, del árabe azúcar. Tiene aceite, del árabe as-sait. Tiene almohada, del árabe al-mijada. Tiene álgebra, del árabe al-jabr. Tiene albahaca, ajedrez, alcohol, algodón, almacén, alfombra, y literalmente miles más. Si prestas atención cuidadosa a estas palabras, notarás algo fascinante que revela exactamente cómo funcionaban estos préstamos lingüísticos. Muchísimas de estas palabras árabes en español comienzan con el sonido al, y esto no es coincidencia ni casualidad. En árabe, al es el artículo definido, equivalente a el o la en español. Lo que sucedió históricamente es que cuando los hablantes de latín vulgar escuchaban a los hablantes de árabe usar estas palabras, las escuchaban siempre con el artículo incluido, y simplemente incorporaron el artículo como parte permanente de la palabra misma. No sabían que estaban tomando prestado el artículo junto con el sustantivo. Simplemente escuchaban al-Qadi y lo convertían en alcalde, escuchaban azait y lo convertían en aceite. Este proceso revela algo crucial sobre la naturaleza de estos préstamos. Los hablantes de latín no estaban aprendiendo árabe, no estaban adoptando la estructura gramatical árabe, no estaban pensando en árabe. Simplemente estaban tomando palabras individuales y adaptándolas a las reglas fonéticas y gramaticales del latín que ya hablaban. Cada palabra árabe que entraba al español era inmediatamente españolizada, forzada a conformarse a los patrones de acentuación del español, a las reglas de pluralización del español, a los sistemas de concordancia de género del español. Las palabras cambiaban de forma externa, pero el español como sistema gramatical permanecía completamente intacto, completamente latino,
completamente indoeuropeo. Y aquí es donde necesito que entiendas algo absolutamente fundamental, que destruye completamente la idea de que el árabe influyó en la estructura del español. La gramática de un idioma, su sistema de conjugación verbal, su sintaxis, su orden de palabras, su forma de expresar tiempo, aspecto, modo, todo esto es infinitamente más resistente al cambio y a la influencia externa que el vocabulario. Puedes tomar prestadas miles de palabras de otro idioma sin alterar ni un solo aspecto de tu gramática fundamental. Es como poner decoraciones nuevas en una casa sin cambiar los cimientos, las paredes, el techo ni la estructura interna. El español siguió conjugando verbos exactamente como el latín los conjugaba, con todas sus complicadas terminaciones que cambian según persona, número, tiempo y modo. Siguió usando el orden de palabras básico, sujeto, verbo, objeto, que heredó del latín. Siguió teniendo concordancia obligatoria entre sustantivos y adjetivos en género y número, exactamente como en latín. Siguió construyendo preguntas, negaciones, subordinadas y todas las estructuras sintácticas complejas exactamente de la manera latina. El árabe no tocó nada de esto, ni siquiera lo rozó superficialmente. Todo lo que hizo fue proporcionar nuevas palabras que el español incorporó y adaptó a su propia estructura gramatical preexistente que venía directamente del latín sin ninguna interrupción ni modificación. Para apreciar verdaderamente cuán diferentes son estos dos idiomas a nivel estructural profundo, necesitas entender cómo funciona la gramática árabe y por qué es completamente incompatible con la gramática española. El árabe utiliza un sistema lingüístico que no existe en español ni en ninguna lengua romance, ni en prácticamente ninguna lengua indoeuropea. El sistema de raíces consonánticas. En árabe, cada palabra se construye a partir de una raíz que generalmente consiste en 3 consonantes que llevan el significado básico, y luego modificas esa raíz insertando diferentes vocales y agregando diferentes prefijos y sufijos para crear palabras relacionadas con ese significado básico. Por ejemplo, la raíz KTB lleva el significado fundamental de escritura. A partir de esa raíz, puedes crear kitab, que significa libro, kataba, que significa él escribió, maktab, que significa oficina o lugar donde se escribe, katib, que significa escritor o escribano, maktub, que significa algo escrito o carta, kitaba, que es el acto de escribir, y docenas de otras palabras relacionadas, todas construidas manipulando esas mismas 3 consonantes básicas K, T, B, con diferentes patrones vocálicos. Este sistema de raíces consonánticas es absolutamente central a cómo funciona el árabe. Es la lógica interna fundamental que organiza todo el vocabulario y gran parte de la morfología del idioma. Y no existe absolutamente nada remotamente similar en español. El español construye palabras relacionadas usando prefijos y sufijos agregados a raíces completas que incluyen tanto consonantes como vocales, pero no manipula las consonantes internas de las palabras para crear familias de significados relacionados. Cuando un estudiante hispanohablante intenta aprender árabe, este sistema de raíces consonánticas es frecuentemente la barrera más frustrante y desconcertante que encuentran, porque requiere aprender a pensar sobre el lenguaje de una manera completamente diferente a todo lo que su experiencia con el español les ha enseñado. Pero las diferencias estructurales profundas van mucho más allá del sistema de raíces. El orden básico de palabras en árabe es fundamentalmente diferente al del español. Mientras el español prefiere el orden sujeto-verbo-objeto, el árabe frecuentemente usa verbo-sujeto-objeto, poniendo la acción antes del actor. El sistema de género gramatical en árabe es más complejo y funciona de manera diferente, con patrones de concordancia que no coinciden con los del español. El sistema de escritura árabe no es simplemente un alfabeto diferente que expresa los mismos sonidos de manera diferente. Es un sistema fundamentalmente distinto llamado abjad, donde las vocales cortas frecuentemente no se escriben en absoluto, y el lector debe inferirlas del contexto.
Imagina intentar leer español si las palabras se escribieran sin vocales. ls, p, bere, verses, skrbirn, sn, ls y tnedrs, q, nrls. Sería extraordinariamente difícil. Requeriría conocimiento profundo del idioma para saber qué vocales van dónde. Eso es exactamente lo que hacen los lectores de árabe constantemente. Además, el árabe tiene sonidos que simplemente no existen en español y que los hispanohablantes encuentran extraordinariamente difíciles de producir correctamente. La ja faríngea, una fricativa faríngea sorda que se produce constrictando la faringe de una manera que el español nunca usa. La ajn, una fricativa faríngea sonora que suena como si estuvieras tratando de hablar mientras te ahogas suavemente. La kaf, una oclusiva uvular que se produce mucho más atrás en la boca que cualquier sonido español. Estos sonidos requieren literalmente reentrenar tu aparato fonatorio, aprender a usar músculos de tu garganta y boca de maneras que nunca has usado hablando español. Y aquí llegamos a uno de los mitos más peligrosos y engañosos que circulan constantemente: la idea de que saber español te da alguna ventaja significativa al aprender árabe. Este mito probablemente surgió porque la gente escucha que hay miles de palabras compartidas y asume automáticamente que esto facilitará el aprendizaje. Pero la realidad que cualquier persona que ha intentado realmente aprender árabe te confirmará es completamente diferente. Esas 4000 palabras árabes en español no te ayudan prácticamente nada cuando intentas hablar árabe, porque las palabras han sido tan completamente españolizadas, tan radicalmente adaptadas a la fonética española, tan modificadas en su pronunciación y forma, que ya no se parecen a las palabras árabes originales. Un hispanohablante que conoce la palabra alcalde no reconocerá alcadi cuando lo escuche en árabe real hablado por un nativo. La pronunciación es completamente diferente. Los sonidos específicos son diferentes. El patrón de acentuación es diferente. Y aun si reconocieras algunas palabras ocasionalmente, eso no te ayuda absolutamente nada con la gramática, que es donde reside toda la dificultad real del idioma. No importa cuántas palabras individuales reconozcas, si no puedes conjugar verbos en el sistema árabe, si no puedes construir oraciones con el orden de palabras árabe, si no puedes usar el sistema de raíces consonánticas, si no puedes producir los sonidos árabes correctamente. Es como tener todas las piezas individuales de un rompecabezas, pero no tener idea de cómo encajan, porque las reglas del rompecabezas son completamente diferentes a cualquier rompecabezas que hayas armado antes. Saber español antes de aprender árabe te proporciona exactamente dos ventajas. Primera, una ligera familiaridad cultural con algunos aspectos de la cultura islámica que llegaron a España durante Al-Ándalus. Y segunda, absolutamente nada más de valor práctico lingüístico. La gramática española y la gramática árabe piensan diferente, se construyen diferente y reflejan cosmovisiones lingüísticas completamente distintas. Cuando conjugas un verbo en español, estás siguiendo patrones que vienen directamente del latín, modificando la terminación del verbo para indicar quién realiza la acción y cuándo ocurre. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan, yo hablaba, yo hablé, yo hablaré. Todo esto es puro latín, con terminaciones que puedes rastrear directamente a las conjugaciones latinas originales. En árabe, conjugas verbos usando un sistema completamente diferente que combina prefijos, sufijos y cambios vocálicos internos de maneras que no tienen ningún equivalente en español. La forma en que el árabe marca el tiempo, el aspecto y el modo es fundamentalmente diferente de cómo lo hace el español. La forma en que el árabe construye oraciones subordinadas, hace preguntas, forma negaciones, todo utiliza estrategias gramaticales que son ajenas a la lógica del español. No es que una forma sea mejor o peor, más lógica o menos lógica, más eficiente o menos eficiente. Son simplemente diferentes, construidas sobre principios organizativos distintos que reflejan diferentes historias evolutivas, lingüísticas
que se remontan a miles de años atrás, cuando estas familias de lenguas se separaron de sus respectivos ancestros comunes y comenzaron a desarrollarse independientemente en diferentes regiones geográficas del mundo. Entonces, si el español y el árabe son tan radicalmente diferentes en todos los aspectos estructurales fundamentales, ¿en qué sentido real se parecen? Para ser completamente justos y precisos, existen algunas similitudes genuinas, pero son todas superficiales, culturales o históricas, nunca estructurales o lingüísticas profundas. Comparten un intercambio histórico fascinante que duró casi 800 años y produjo algunos de los períodos más brillantes de desarrollo científico, matemático, filosófico y literario en la historia europea. Comparten influencia cultural mutua en arquitectura, música, gastronomía, agricultura y muchas otras áreas de la vida práctica. Comparten un léxico parcialmente común, donde miles de palabras españolas tienen origen árabe, aunque como ya hemos visto, esto no implica similitud estructural de ningún tipo. Comparten importancia literaria, con tradiciones poéticas ricas en ambos idiomas que han producido algunas de las obras más hermosas de la literatura mundial. Pero no comparten origen evolutivo, no comparten estructura gramatical, no comparten lógica lingüística interna, no comparten sistemas fonológicos, no comparten sintaxis fundamental, no comparten nada de lo que realmente define a un idioma en su núcleo esencial. El mayor error al comparar el español con el árabe es confundir contacto histórico con parentesco lingüístico. Es asumir que porque dos pueblos vivieron lado a lado durante siglos y sus culturas se entrelazaron profundamente, sus idiomas también deben haberse fusionado o al menos acercado significativamente. Pero los idiomas no funcionan así. Los idiomas son extraordinariamente resistentes al cambio estructural profundo, incluso bajo presión cultural intensa. Puedes tomar prestadas miles de palabras, puedes incorporar conceptos nuevos, puedes adaptar tu vocabulario extensamente, pero la gramática fundamental, el esqueleto estructural del idioma, permanece notablemente estable a través de los siglos. El español que se habla hoy en el siglo XXI es estructuralmente reconocible como descendiente directo del latín que se hablaba hace 2000 años, a pesar de todos los préstamos del árabe, del germánico, del francés y de docenas de otras lenguas. El árabe que se habla hoy es estructuralmente reconocible como descendiente de las lenguas semíticas antiguas que se hablaban hace 3000 años. Uno nació del latín europeo en las orillas del Mediterráneo occidental. El otro nació de las lenguas semíticas del desierto en la península arábiga. Se encontraron durante un periodo histórico extraordinario, intercambiaron palabras y cultura, pero nunca fusionaron sus estructuras profundas. Nunca se convirtieron en el mismo tipo de idioma, nunca perdieron sus identidades lingüísticas fundamentales separadas. Y entender esta distinción crucial entre préstamos superficiales y estructura profunda no es solo importante para estudiantes de lingüística, es fundamental para cualquier persona que quiera comprender verdaderamente cómo funcionan los idiomas, cómo evolucionan, y por qué algunas similitudes son ilusiones históricas, mientras que otras son parentescos reales.